NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenos días, ¿todo bien y tú? Bien, aquí con ganas de hablar sobre economía contigo. Bueno, inicio de mes y como siempre a esta altura del mes hay una lluvia de datos económicos que vamos a matizar un poco con alguna realidad actual. Concretamente, ayer se conoció por parte del Instituto Nacional de Estadística el dato de inflación del mes, 4,11% anualizado, o sea, los últimos 12 meses, digo bien. Es una tasa de inflación muy baja que contrasta bastante con la que teníamos hace un año y medio. De hecho, nuevamente se encuentra dentro del rango meta que ha fijado el Banco Central entre el 3 y el 6%, con la novedad de que por primera vez se acerca más al piso que al techo de este rango meta. Es de buen recibo realmente este guarismo, este dato. Si bien algunas estimaciones, concretamente el Centro de Investigaciones Económicas publicó también esta semana las expectativas que tienen los cálculos hechos para la inflación de este año y el que viene, coinciden un poco en que este año va a estar dentro del margen fijado meta por el Banco Central. El año que viene estaría un poco por encima, se estima en el 2024 7,2. No obstante lo cual, es verdad que ha sido un esfuerzo fuerte, un importante esfuerzo, y le da un respiro al bolsillo de los asalariados fundamentalmente, que de esta manera podrían estar recuperando algo del salario real perdido a partir del año 2020 con la pandemia. Y eso, sin lugar a dudas, es una buena noticia para la economía local. También le da margen al gobierno para empezar a manejar dos variables que han estado, una de ellas rezagada y la otra tomando impulso. Me refiero en la primera de ellas al dólar. Una inflación baja le da espacio para empezar a pensar en un dólar un poquito más alto, con alguna baja de la tasa de interés de referencia del propio Banco Central, o por lo menos que continúe el camino que inició en este mes de agosto, y de esa manera tener un dólar un poquito más acomodado al precio de equilibrio que debería de tener. A mi entender, está un 20% por debajo del mismo, o sea, tendría que estar lejos por encima de los 40 pesos. Y al mismo tiempo, enfrentar una situación que es la que se viene en los próximos meses, que está vinculado al precio del petróleo. Ayer el West Texas estuvo en determinado momento del día en $87,68 el barril, un valor que hacía varias semanas que no veíamos. Estuve viendo a primera hora, había bajado un poco, a 86.20, pero claramente está sufriendo una presión muy alta, más que nada al lado de los productores. Hay una restricción de la oferta fuerte, y esto está haciendo que los precios vayan al alza. Eso es muy probable que se mantenga en las próximas semanas con la presión sobre el precio de los combustibles, que ya vimos un anuncio ahora a principio de mes, y es muy factible que de mantenerse la situación actual tengamos ajustes al alza en los próximos meses. Entonces este combo de inflación baja, presión del combustible al alza y dólar al alza puede ser que combinen y conduzcan a esta estimación que ha hecho el CINVE para el año 2024. Mauro, ¿sí? déjame hacerte una pregunta sobre esto, a ver si entendí bien. ¿Los productores de petróleo están de alguna forma especulando con el precio y hay poca oferta de mercadería, digamos, y eso lleva a que el precio del petróleo suba? ¿Hay especulación? Es la clásica... Bueno, más que especulación, Jorge, yo te diría que es la clásica medida que toman los productores de petróleo, la OPEP, y el resto que se adhiere, el resto de los productores. Lo han hecho en reiteradas oportunidades a lo largo de la historia. Se ponen de acuerdo cuando entienden que el precio del petróleo tiene que estar más alto, el barril del que se encuentra actualmente en el mercado, y restringen la producción. Y de esa manera juegan a la ley de la oferta y de la demanda,
impulsando al alza el precio. Eso es un poco lo que están haciendo. Ya lo han hecho en otras oportunidades. La primera vez que lo hicieron fue allá en la década del 70, con la primera crisis del petróleo. Se encontraron que esta medida la pueden realizar, por lo menos en el corto plazo le da resultado, y eso es lo que han estado anunciando en las últimas semanas, una restricción fuerte de la producción, recortar la producción, ponerse de acuerdo los distintos países, básicamente Arabia Saudita, que es la que tiene la producción más importante en volumen, y es lo que están haciendo en este momento. Efectivamente, y esta vez creo que va en serio, porque los distintos analistas ya están notificando en los mercados que hay una reducción fuerte de la producción. Pero es algo que han hecho frecuentemente. Bien. Y cada tanto se reúnen y toman estas medidas que los consumidores terminamos siendo los afectados. ¿Esto indica que también el precio del petróleo va a subir en otros países? Por ejemplo, sí, aquí en América del Sur. Sí, a nivel mundial va a ser esto, Jorge, porque este es un tema, no es una empresa que decide y el resto acompaña o no, son países directamente, y repito, una vez que Arabia Saudita toma la decisión, el resto generalmente acompaña, porque es la que lleva el liderazgo en cuanto a la producción, y es un hecho, y ya se ha visto en estos últimos días, esta última semana, que cuando uno ve el mercado hay un nerviosismo fuerte y los precios tienden al alza. Bien. Salvo que salga, puede ser, por ejemplo, Rusia, que está fuera del club que contrarreste fuertemente estas decisiones, cosa que generalmente no ocurre. Salvo eso, vamos a tener el petróleo más alto. Bien, y más allá de lo que dice el CIMBE sobre el precio del dólar, ¿a ti te parece que está en los planes del gobierno el aumento del precio del dólar? Y yo no sé realmente, escuché al presidente del Banco Central con en el Parlamento con el siguiente mensaje, que a criterio de él está 10%, entre un 10 y un 15% por debajo del precio de los fundamentos, dijo él, en términos económicos, del precio que debería estar, en una palabra. Así que me parece que el gobierno lo sabe. Lo que no me queda muy claro es si tiene realmente la definición, la convicción absoluta de hacer algo al respecto. El presidente del Banco Central es de una teoría económica de que las cosas se ajustan automáticamente. Dejémosla que tarde o temprano se llegará a esa situación. Y por consiguiente no ha intervenido, no ha participado. Veremos qué tan convencido de esa teoría económica está ahora que tiene las manos un poco más libres. Yo también lo entiendo, en un momento donde la inflación es muy fuerte y es una preocupación grande de la población, bueno, que el precio del dólar sea la válvula de ajuste. Bueno, se puede entender eso. En este momento quedaría la impresión que la inflación ya va a pasar a un segundo plano. Quizá el gobierno empiece a preocuparse un poco más del dólar y con ello de la competitividad, porque los exportadores, o en el caso nuestro, quienes exportan servicios turísticos, van a ver la rentabilidad fuertemente disminuida a partir del precio del dólar. Entonces, a partir de aquí, quizá el gobierno empiece a mirar un poquito más este objetivo de la competitividad y no tanto el de la inflación como lo ha hecho hasta este momento. Bien, ¿qué más me vas a decir? El último dato, Jorge, es un dato para tener en cuenta, que también va en consonancia con todo esto que hemos visto. En China hay un problema importante que tampoco ha sido muy difundido. Una institución inmobiliaria muy grande, Evergrande se llama justamente, entró en bancarrota hace unos días. Y hay una preocupación fuerte de qué va a pasar con la economía china. Hay dos grandes visiones. Algunos que dicen China de alguna manera va a solucionar el asunto y nadie se va a enterar. Bueno, puede ser. Y otros estamos ante el umbral de una crisis muy parecida a la que tuvo Estados Unidos en el 2008, cuando pasó algo parecido con el sector inmobiliario en ese país, el sistema hipotecario bancario. No estoy muy seguro cuál de las dos visiones, quizá ninguna de las dos sea 100% atinada. Lo que sí es verdad es que es un golpe muy fuerte, ya hace meses o varias semanas, varios meses que se veía que tarde o temprano iba a pasar esto. No sabemos cómo va a reaccionar el gobierno chino, pero
es una empresa extremadamente grande del sector inmobiliario y es muy difícil que no contagie, por lo menos en parte, al sector financiero. Repito, no nos queda claro si el gobierno va a neutralizar completamente el shock fuerte que va a afectar a la economía china, y veremos, no sé, algunos datos, algunos resultados de este impacto menor, que podría ir por el lado, por ejemplo, de una reducción de algunas compras, exportaciones que hacemos a China, podría ser algo de eso, o si este es un tema mucho más serio del que se imaginan o el que están estudiando los analistas, y estamos ante una recesión importante de la segunda economía más grande del mundo. O sea, la vez pasada fue Estados Unidos y Europa, y ahora le tocaría a China. Vamos Bien. A ver de cerca cómo evoluciona esto, a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Bien, gracias por tu aporte, como siempre. Nos reencontramos la semana que viene, Mauro. Bueno, a ti, Jorge, y buena semana para todos, como siempre. Igual, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.